Buenos días, en esta clase vamos a iniciar un nuevo tema y este va a ir relacionado a los rectificadores. Pero antes de que estudiamos a profundidad los rectificadores, vamos a ver cuál es la finalidad de estos dispositivos y es construir fuentes lineales de corriente directa. Entonces en esta clase vamos a estudiar esas fuentes y vamos a utilizar un software de simulación que nos va a servir a lo largo de toda la clase. Y entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para aprender a utilizarlo. En primer lugar, ¿qué es una fuente lineal de DC? Pues son las fuentes que estamos nosotros acostumbrados a utilizar en los laboratorios y que quizás algunos de nosotros hemos construido como proyectos dichas fuentes. Si se fijan, aquí tenemos pues un ejemplo común de cómo veríamos una fuente de DC. Básicamente nosotros la conectamos a la corriente alterna y realiza un proceso de rectificación y luego adecua nuestra energía para que a la salida tengamos corriente directa a determinado nivel de voltaje. Y la mayoría de estas fuentes tienen un voltaje variable, es decir, se puede cambiar. En la de esta imagen pues es fijo, tiene una salida de 13.8 voltios DC fijos, pero pues la mayoría de ellas son variables. Internamente, ¿qué es lo que tienen? Pues son un conjunto de componentes. El principal de ellos es un transformador, que si se puede ver en estas tres fuentes que tenemos aquí, eso es lo que tienen en común los transformadores. Estos se utilizan para reducir el voltaje de los 120 voltios RMS del tomacorrientes de la red a un voltaje mucho menor que pueda ser entregado en la salida. Generalmente cercano a los 12 voltios o los 24 voltios. Luego tendríamos un puente rectificador de diodos. Si se fijan aquí en la imagen, se alcanzan a apreciar los 4 diodos que componen este puente rectificador. Este le quita el semiciclo negativo a la corriente alterna y lo convierte a semiciclo positivo, es decir, en la salida solo tendríamos valores positivos de voltaje y de corriente. Luego, como hay una variación en esos voltajes, tenemos que filtrarlos y ahí es donde entran los capacitores. Aquí tenemos dos capacitores porque generalmente las fuentes son duales, es decir, entregan un voltaje positivo y uno negativo. Pero eso no es un requisito forzado, puede ser solamente un voltaje y entonces tendríamos un solo capacitor. Y a la salida de esto ya tendríamos una señal muy parecida a la corriente directa, tal vez con unas pequeñas variaciones, y entonces tendríamos que ponerle un regulador, que sería uno de estos circuitos integrados, acompañados de otros capacitores para ayudar a filtrar aún más. Todo esto lo podemos ver más claramente con este pequeño circuito. Aquí tendríamos la entrada, que es la que va al tomacorriente, la entrada de corriente alterna. Esta se aplica al transformador, que básicamente reduce el voltaje al que necesita en la salida de la fuente, tal vez un poquito más del que se necesita en la salida. Luego, como ese voltaje varía en el tiempo, a pesar de que es positivo, pero aumenta, reduce, entonces no, perdón. Aquí todavía la salida del transformador es corriente alterna, nada más que con una magnitud menor. Entonces tendríamos que aplicarla al rectificador, que este sí quita los semiciclos negativos y los convierte a positivos. Pero aún así, como varían en el tiempo, tiene que pasar a través del capacitor de filtrado, que sería este C1, y este ya hace que varíe muy poco en el tiempo nuestro voltaje y nuestra corriente. Pero como tiene unas pequeñas variaciones, entonces el último paso sería el regulador de voltaje y un último capacitor de filtrado. Estos componentes ya eliminan cualquier variación, por pequeña que sea, en el voltaje y la corriente, y así en la salida podemos considerar que tenemos corriente directa para alimentar la carga. Ahora, aquí todo esto lo he explicado pues hablado, es decir, solamente lo he comentado, pero es mucho más fácil ver las formas de onda y ver cómo cada uno de estos componentes hace su función y así estar claros en cómo funciona esta fuente lineal, que si se fijan, el elemento clave de la fuente lineal es el rectificador. Y en este nos vamos a centrar en el primer parcial, pero vamos a ir agregando los demás componentes a lo largo del tema. Ahora, ¿cómo vamos a poder nosotros ver gráficamente cómo funciona el rectificador para tener claridad de ello? Pues vamos a utilizar un software. En este caso, el software de simulación que vamos a emplear es PSIM. Esto viene de simulador de potencia. Este es un software diseñado exclusivamente para estudiar circuitos de electrónica de potencia, es decir, está hecho para eso. Y si pueden ver aquí en las imágenes, pues estas son aplicaciones de electrónica de potencia. Entonces nos va a quedar perfecto para esta clase porque tiene todos los elementos necesarios para los análisis de ella.
Hay otros software de simulación de electrónica, está Multisim, está Proteus, pero esos se enfocan más en microelectrónica y en electrónica digital. Por lo tanto, en esta clase el mejor sería PSIM. Pero eso no evita que se puedan utilizar los demás. Si alguien tiene esos software y quiere probar cómo funcionaría en esos software de simulación, pues bienvenido. Ahora, la otra ventaja que tiene este software con respecto a los demás es que nosotros directamente en la página web de PSIM podemos descargar una demo. Aquí en este cuadrito que dice probar PSIM hoy. Entonces uno ingresa ahí, pone su correo institucional, eso sí es importante, que si se fijan en el correo institucional termina con, bueno, es educativo, es de una universidad, por lo tanto se puede utilizar para descargar una demo. Y la ventaja de esta demo es que no vence con el tiempo como en otros programas, sino que es permanente. Lo único es que limitan la cantidad de componentes que uno puede utilizar en el software. Entonces, si por ejemplo el límite son 30, ya cuando uno llega a los 30 componentes, el software dice ya no se puede hacer nada más porque llegó a su tope. Pero la ventaja es que para todo lo que vamos a estudiar en esta clase, no vamos a llegar al límite. Entonces el software nos queda perfecto para la clase y es gratis. No es necesario de acudir a otros métodos no legales. Pero bueno, ustedes saben más de eso que yo. Entonces uno descarga el instalador de la demo, lo instala en la computadora y debería tener esta interfaz. Este ya es el software de PSIM. Es muy similar a los demás simuladores y nos vamos a dar cuenta que es fácil aprender a utilizarlo. De hecho, lo primero que tiene uno aquí es esta ventana. Si no les aparece la ventana para colocar los componentes, aquí arriba a la derecha está este cuadrito blanco donde nosotros podemos iniciar una nueva simulación o un nuevo circuito. Entonces aquí estaría. Una vez que ya sale la página en blanco, ya podemos empezar a colocar componentes para hacer la simulación como tal. Recordemos que para la fuente lineal, lo primero sería la entrada de corriente alterna. Entonces, la ventaja que también tiene esto es que abajo, si se fijan, hay una serie de componentes que ya están por defecto. Aquí hay unos componentes básicos, luego unos conmutadores, si se fijan. En la parte inferior de la pantalla nos está diciendo qué es lo que estamos eligiendo. Tierra, resistencia, inductor, capacitor, diodo. Aquí tenemos MOSFET. Este es un IGBT. Aquí tenemos puente de diodos de monofásico, puente de diodos trifásico y así sucesivamente los componentes que podamos ocupar, los más comunes. La fuente de corriente alterna está aquí, donde dice fuente de voltaje sinusoidal. Entonces le doy clic y si se fijan ya tengo la opción para ingresarlo en la hoja. Lo voy a poner aquí en la parte izquierda, le doy un clic y ya lo posiciona. Ahora, en mi puntero sigue estando la fuente y yo podría poner más de ellas. Pero si ya no quiero poner más fuentes y quiero deshacerme de esto, solo es de presionar la tecla de Escape y lo quita y volvemos otra vez al puntero normal. Ok, ya puse mi fuente de corriente alterna, vamos a configurarla. Le doy doble clic y me abre una ventanita para poner los datos de la fuente. Entonces, podemos elegir en este caso la amplitud pico del voltaje. Acá hay una pequeña contradicción porque el fabricante del software le pone por defecto una amplitud pico de 110 voltios. Ahora, esto es un error porque si nosotros conocemos la red eléctrica, por lo menos acá en la mayor parte de América, el voltaje RMS son 120 y eso significaría que la magnitud pico es mayor, sería igual a raíz de 2 por 120 y eso nos daría un valor muy cercano a 170 voltios. Entonces al iniciar pues nuestra fuente de corriente alterna hay que ponerle 170 voltios pico, no los 110 que nos pone por defecto. En cuanto a la frecuencia, sí está correcto, tiene 60 Hz y eso es lo que manejamos acá. No le vamos a poner ningún desfase, ni ningún offset de voltaje DC, ni ningún otro parámetro que se nos pueda ocurrir. Ya, cierro acá y ya la fuente está configurada. El siguiente paso sería el transformador. Entonces, aquí abajo, si nos pusiéramos a buscar, no vamos a encontrar un transformador en este menú. Entonces, los elementos que no estén aquí abajo,
nosotros los podemos buscar aquí arriba en este menú donde dice elementos. Están los elementos de potencia, que son la mayoría de los que vamos a utilizar. Y aquí tenemos elementos comunes, resistores, inductores, capacitores, etcétera. Abajo switches o conmutadores, que sería en inglés. Y abajo de esto están los transformadores. Podemos elegir un transformador ideal o un transformador. En este caso voy a poner el transformador de una fase. Aquí dice transformador de una fase. Le doy clic y ahora lo posiciono acá con otro clic. Ahora le doy escape para quitarlo y ya está. Configuremos este transformador. Le doy doble clic y aquí están todos los parámetros que tendría un transformador normal. Resistencia del primario y secundario, inductancia del primario y secundario, inductancia magnetizadora, que acá en esta clase va a ser muy importante trabajar con esta inductancia magnetizadora. Y aquí está la relación de vueltas entre el primario y el secundario. Inicialmente viene 1-1, es decir, que no va a amplificar ni va a reducir, sino que la corriente alterna va a pasar normal. Entonces en este caso lo que queremos nosotros es reducirla. Para hacer eso lo que voy a hacer es que en las vueltas del primario le voy a poner igual la cantidad de vueltas a la cantidad de voltios que hay pico, es decir 170. Y si le pongo 170 en el primario, en la salida la cantidad de vueltas que le ponga va a ser igual al voltaje de salida. Entonces si yo quiero que mi fuente sea de 12 voltios, pues entonces le voy a poner aquí 12 vueltas. Así yo sé que me va a reducir los 170 voltios pico de la entrada a 12 voltios pico en la salida. Lo cierro y ya está listo el transformador. Ahora, ¿cómo lo conecto a la fuente? En otro software solo es de dar clic en este terminal de aquí y luego le doy clic en el del otro y lo conecta. En PSIM no funciona de esa forma, sino que tenemos que acudir a esta herramienta que está aquí arriba, que parece como un lápiz. Y lo extraño es que el software no lo llama lápiz, sino que lo llama cable, wire. Pero bueno, este cable es un lapicito. Y ahora sí podemos hacer eso. Yo le doy clic a este punto, pero tengo que mantenerlo presionado. Y así yo puedo mover el cable hacia donde quiera conectar. Entonces ahora bien, lo pongo acá y cuando lo suelto realiza la conexión. Igual aquí abajo le doy clic, arrastro y suelto y ya hace la conexión del cable. Ya conecté la fuente al transformador y esto me debería de reducir el voltaje y la corriente de la fuente a unos valores más pequeños. Lo ideal sería probar a ver si funciona. Entonces, antes de continuar para terminar la fuente, quiero ver cómo se comporta el voltaje y la corriente en esta salida. Ahora, para comprobar eso, lo mejor es poner una carga. Y yo voy a poner esta resistencia que es a la cual le voy a medir el voltaje y la corriente. Igual vengo al cable, la conecto. Ya está conectada la resistencia. Ahora necesito colocarle medidores para decirle al programa qué es lo que quiero yo medir. Aquí abajo, si se fijan, está un voltímetro que mide desde un nodo a tierra. Luego tenemos este otro que mide entre dos nodos. Este tercero es un amperímetro y aquí tenemos unos osciloscopios que van a decir los valores de voltaje que hay o de corriente. Bueno, en este caso de voltaje en diferentes puntos. La herramienta que yo más utilizo sería el voltímetro de dos nodos. Así que vamos a elegir esta herramienta. Algo importante es, si se fijan, el voltímetro tiene un puntito en la parte superior. Ese puntito va a indicar cuál es el valor o el punto de referencia positivo en el cual yo quiero que el voltímetro mida. Por ejemplo, si lo coloco de esta forma y lo pongo aquí, le doy clic. Si se fijan, lo conectó. Y entonces donde está el puntito del voltímetro, para él eso va a ser positivo. Y corresponde con el positivo de la fuente. Es decir, cuando la fuente esté en un semiciclo positivo, este nodo de aquí va a ser el positivo y el contrario va a ser el negativo. Si yo pongo el voltímetro al revés, es decir, si este puntito estuviera aquí abajo, entonces él va a pensar que este va a ser el nodo positivo. Y básicamente la forma de onda me va a salir al revés, me va a salir invertida. Entonces eso es muy importante al momento de colocar el voltímetro, que la referencia del positivo vaya donde yo quiero que considere ese valor. Aquí ya tengo ese voltímetro, vamos a colocar otro. Y otra cosa importante es, si se fijan, por defecto me sale horizontal.
pero yo necesito que esté vertical como este otro para conectarlo en paralelo. Entonces para girarlo lo que hago es que le doy clic derecho. Si se fijan, cada vez que le doy clic derecho, el software lo va girando. Entonces aquí ya está en la posición que lo necesito, le doy clic y ya lo conecto. Aquí lo termino de conectar con el cable y ya está el voltímetro. Ahora, también hay que darle doble clic a estos medidores para indicarle qué nombre quiero que le dé a ese voltaje. Por ejemplo, por defecto aquí le puso voltaje P3, pero a mí eso no me indica nada, no voy a saber qué es P3. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo y le voy a poner BS. BS es como llamamos normalmente el voltaje de la fuente, por el inglés source. Entonces, bueno, le puse BS y ya sé que BS va a ser el voltaje de la fuente de corriente alterna. Y luego el siguiente lo voy a llamar B1, que ya voy a saber que B1 corresponde al que está después del transformador.